Buenas tardes estudiantes, hoy desarrollaremos el tema de las ecorregiones. En primer lugar, para poder entender este tema, ¿no? Tenemos que partir del concepto elemental. ¿Qué es una ecorregión? Una ecorregión es esta área geográfica que va a tener las siguientes características, ¿no? Va a tener un mismo clima, suelo, las condiciones hidrológicas, la flora y la fauna son aspectos muy importantes, ¿no? Que tienen mucha, sobre todo, interdependencia entre cada uno de ellos, ¿no? Lo podemos resumir en este mapa conceptual. Las ecorregiones cuentan con suelo, flora, fauna, clima y el relieve que tiene mucha interdependencia entre ellos. Fue planteada por el doctor Antonio José Braque Egg. En este caso, en 1963 se va a graduar como profesor de educación secundaria en la especialidad de biología y química y obtuvo el grado de doctor en ciencias naturales en la Universidad Julius Maximilian de Würzburg, Alemania. Luego de realizar diversos cursos de especialización en Europa, retornó al Perú y trabajó en la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura. Tuvo una destacada labor en el programa de repoblamiento de la vicuña. Llegó a ser también director ejecutivo del proyecto especial utilización de la vicuña entre 1979 y 1981. También ha sido consultor de la FAO, una organización importante de las Naciones Unidas, y otros organismos internacionales. Ahora, según Antonio Braque Egg, ¿no? Podemos ubicar diferentes ecorregiones. Este doctor, es considerado una autoridad nacional e internacional en asuntos relacionados con la diversidad biológica y el desarrollo del biocomercio. Fue también designado como titular del Ministerio del Ambiente en el año 2008, ¿no? A solo 3 días de haber sido creada esta entidad estatal durante el gobierno de Alan García Pérez. Ahora, veamos primero la ecorregión marina. El mar frío de la corriente peruana o el mar de Humboldt abarca desde el centro de Chile hasta los 5 grados de latitud sur en Piura. La temperatura característica de esta corriente peruana, ¿no? Aproximadamente oscila entre los 13 y 14 grados en invierno y en verano desde los 15 hasta los 17 grados centígrados. Ahora, las aguas de esta corriente son verdes, pero son verdes debido a una razón muy importante, ¿no? Debido al fenómeno, a la abundancia del plancton. También en esta etapa, en esta corriente se da un fenómeno importante que es el fenómeno de afloramiento de las aguas. Es decir, todos los nutrientes que se encuentran en los fondos marinos van a salir a la superficie. Este fenómeno va a producir se produce en una extensión de más de 1500 kilómetros de largo y de 60 kilómetros de ancho. En esta primera ecorregión viven aproximadamente 600 especies de peces. Los más abundantes son la sardina, la anchoveta, las cuales van a servir como alimento a otros peces, ¿no? Los peces que más destacan pues no son el bonito, el barrilete, el jurel, la cojinova, la corvina, el pejerrey, machete, el orna o el borracho, la lisa y el robalo. Existen también 26 especies de delfines, así como ballenas, cachalotes, lobos y gatos marinos. Entre las aves figuran el pingüino de Humboldt, el guanay, la chuita, el piquero, el zarcillo, la brujilla, el protoyunco y el pelícano peruano. Esta vendría a ser la primera ecorregión, ¿no? La segunda, en este caso, viene a ser el mar tropical, que se extiende desde los 5 grados en Piura hasta el sur de California en los Estados Unidos. Aquí podemos observar que la corriente ya no va a ser fría, ¿no? Sino va a presentar una corriente templada. Tiene una influencia sobre todo importante de la corriente ecuatorial. En cuanto a nuestro país, desde Piura hasta Tumbes, las costas son cálidas todo el año, las temperaturas del mar superan los 19 grados centígrados y en verano llegan a más de 22 grados. En esta zona se presenta una baja salinidad por metro cúbico, ¿no?
este mar no es rico en nutrientes, pues no sucede el fenómeno del afloramiento, ¿no? Tampoco tiene mucho oxígeno por las temperaturas tropicales que presenta. Ahora, los principales peces que se presentan en esta ecorregión son el tiburón, los peces voladores, el atún de aleta amarilla, el merlín negro y el barrilete. Luego tenemos también a las aves típicas de esta zona, son el pretel gigante, la paloma de cabo, el ave fragata y el ave del trópico. En esta ecorregión también se ubica la zona de los manglares, las famosas esteras, ¿no? Que son una combinación de agua dulce con agua salada que va a dar origen a una flora única y característica de la zona de Tumbes. También cuando la marea baja y las raíces se quedan expuestas, los animales terrestres buscan en el alimento que pueden encontrar, bueno, que pueden esconderse en estos lugares. Aquí abundan las conchas negras, los langostinos, los cangrejos y sobre todo, ¿no? Esta zona también se ubica el cocodrilo americano o el cocodrilo de Tumbes. A ver, tenemos aquí una importante información, ¿no? La ecorregión más extensa es el mar frío de la corriente peruana. La ecorregión menos extensa es el bosque tropical del Pacífico. La ecorregión más poblada de todos es el desierto del Pacífico. La ecorregión más alta es la Puna. La ecorregión menos conocida es el Páramo. La siguiente ecorregión es el desierto del Pacífico, ¿no? Que comprende en este caso desde Piura hasta la parte norte o la parte, perdón, sur de Chile, ¿no? En este caso se caracteriza porque tiene, bueno, ¿no? La mayor parte es un terreno desértico, hay ausencia de lluvias, la vegetación es escasa, solo se puede observar en invierno, ¿no? O en algunas zonas fluviales, ¿no? Donde pasan los ríos y en las lomas, ¿no? Como las lomas que se encuentran en este caso en Pachacamac. Las lomas también van a ser productos de las neblinas que van a avanzar desde el mar hacia el desierto. Otra ecorregión es el bosque seco ecuatorial que empieza en Guayaquil, en la parte sur, hasta La Libertad, ¿no? Su clima es importante en este caso porque presenta un clima seco anual que puede ocupar 9 meses al año. En este caso, aproximadamente llega hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. La principal flora que vamos a observar aquí es el algarrobo y en las zonas más lluviosas el ceibal. Estos árboles, a diferencia de los algarrobos, dependen directamente de las lluvias. Luego tenemos el bosque tropical del Pacífico, que abarca desde la zona norte de Tumbes hasta Costa Rica. Está cubierta por bosques siempre verdes. Los árboles superan los 30 metros de altura y es la única zona de la costa del Perú donde hay monos en su ambiente natural, en la bosque tropical del Pacífico. Son dos especies, el mono aullador y el mono blanco, que es considerada, pues no, en este caso, la zona, o bueno, la ecorregión más pequeña, el bosque tropical del Pacífico. Luego tenemos a las ecorregiones andinas, la serranía esteparia, ¿no? Que empieza en los 1000 metros hasta los 3800, desde la región de la Libertad hasta Chile. Las temperaturas son desde los 6 grados hasta los 12 grados, temperatura anual, y sobre todo aquí se presenta una gran cantidad de lluvias y una vegetación más abundante. Luego tenemos la puna, ¿no? La puna en este caso corresponde a las partes más altas de los Andes, que empiezan entre los 3800 metros, presenta un clima muy frío y la luz solar es muy fuerte, es muy intensa, ¿no? El ichu es el pasto más extendido, los vientos que soplan todo el tiempo hacen que la temperatura sea baja y el ambiente sea seco. En esta región habitan vicuñas, vizcachas, zorro andino, el cuy silvestre, la tarruca y el ciervo andino. Por ejemplo, no tenemos las famosas pampas galeras que quedan en Ayacucho. Luego tenemos el páramo, que se extiende desde Venezuela a través de Colombia y Ecuador hasta el norte del Perú.
Se ubican en las regiones de Piura y Cajamarca, al norte del Paso del Porcuya. La temperatura en este caso baja a unos 0 grados. En lo que se refiere a su vegetación es muy similar al de la Puna. Y en cuanto a su fauna es de origen amazónico, ¿no? Por ejemplo tenemos a los osos de anteojos. Luego tenemos a la selva alta o yungas, que empieza desde los 800 metros hasta los 3800 metros. Presenta un clima muy variado, las lluvias son constantes, los árboles son bajos a medida que aumenta la altitud. La humedad también en esta zona permite la abundancia de plantas aéreas. También se pueden observar orquídeas, higuerones y el tunqui. Otra zona, otra ecorregión es la selva baja o el bosque tropical amazónico, ¿no? Empieza desde los 600 metros de altura, su temperatura es de 24 a 26 grados, presenta altas temperaturas, ¿no? y una humedad ambiental permite que se pueda observar en esta zona una gran variedad de especies, ¿no? Y una gran parte de la fauna, o sea, de los animales, habitan en las zonas más altas de los árboles y en menor cantidad en el piso, ¿no? En estas zonas son abundantes las lagunas, los riachuelos, los pantanos. Aquí viven lobos de río, el paiche, el pez más grande de la selva, y otros animales típicos son los monos, perezosos, loros, papagayos, el águila arpía y las boas. Luego tenemos la sábana de palmeras, en este caso, que se ubica en una pequeña área de la región de Madre de Dios, en las pampas del río Helt. No existen árboles, solo palmeras, principalmente el aguaje. Esta ecorregión se inunda en épocas de lluvia. Presenta un clima cálido y húmedo, aproximadamente unos 23 grados centígrados. La flora y fauna de esta región tienen influencia amazónica, así como también de origen chaqueño. Entonces, de acuerdo a lo desarrollado, vamos a realizar las prácticas de la clase, ¿no? La última vicuña, la importancia de conservar elefantes, rinocerontes, monos, jaguares, vicuñas, lobos marinos y otras especies de flora y fauna, amén de los bosques tropicales, no obedecen a causas basadas en una simple moda para damas excéntricas o artistas de cine. Cada especie animal o vegetal ocupa un lugar en el equilibrio de cada ecosistema en el que vive, lugar muchas veces importante ya que su ausencia podría modificar gravemente esta zona y arrastrar con su desaparición la de otras especies como una reacción en cadena. La conservación por esto de eso que llamamos biodiversidad, que es la heterogeneidad de especies que habitan una misma zona de vida, es importante también porque se ha determinado que cada especie, animal o vegetal, tiene una constitución genética que puede ser de importancia para otras especies, ¿no? Además, por ejemplo, podemos citar el caso de la papa negra, marga del Perú, considerada por muchos inservible. Durante el siglo XIX, una gran plaga destruyó todos los cultivos de papa en Irlanda, causando una gran escasez, por la que 1 millón de personas perecieron y muchos más se vieron en la necesidad de emigrar para huir del hambre que los amenazaba. El problema era que los irlandeses solo cultivaban una especie de papa y esta no tenía las defensas necesarias para resistir algunas plagas, ¿no? Pero la papa negra amarga, una especie poco apreciada en los Andes peruanos, tenía en su constitución genética los anticuerpos necesarios para resistir a estas enfermedades. Se hicieron los cruces necesarios entre la papa irlandesa y la variedad andina y se obtuvo una especie inmune a estas plagas, restituyéndose los cultivos perdidos y solucionando el problema del hambre en Irlanda. Otro caso importante y mucho más actual es del tomate que hoy en día comemos. Esta es una variedad generada por el cruce entre el tomate común y una variedad silvestre, ¿no? También desdeñada en los Andes del Perú, que ha logrado un fruto de cáscara más dura, con menos cantidad de agua, menos perecible y más compacta, que permite un mejor transporte y almacenamiento, ¿no? Por otro lado, también se están evaluando resultados de trasplantes de médula de mandril en humanos infectados con el VIH. Mientras se viene empleando una especie olvidada de las selvas peruanas como efectivo remedio para reforzar el sistema inmunológico, nos referimos a la Uncaria tomentosa o también conocida como la uña de gato, ¿no?
Estos ejemplos nos ilustran sobre la rica potencialidad existente en la naturaleza, incluso en las especies que menos utilidad parecen tener, lo cual debemos investigar, ¿no? Porque a lo mejor en algunos de estos arbustos o en algún insecto hoy amenazado de destrucción está la cura del cáncer o el mal del Alzheimer. La cantidad de especies en el mundo alcanza cifras astronómicas, de las que solo podemos conocer algunas pocas, pero quizá muchas no las lleguemos a estudiar porque estamos destruyendo sus hábitats de manera acelerada y es probable que nuestros nietos solo lleguen a conocer un cóndor u otorongo solo por foto o en video, ¿no? Entonces respondemos, ¿crees que los peruanos conocemos y o valoramos la importancia de la biodiversidad de las especies? Aquí la respuesta es que no, pues no, la gran mayoría de peruanos no tienen ni idea de la gran variedad de ecosistemas ni de la gran variedad de flora y fauna que existe en nuestro país y no lo apreciamos. ¿Qué opinión te merecen las investigaciones que se realizan sobre la biodiversidad en especies, no? Bueno, es una investigación muy importante porque permite al peruano conocer sobre todo la importancia que tiene cada uno de estos miembros de la biodiversidad y sobre todo la importancia que tiene para el desarrollo normal del ecosistema. Pregunta 3. ¿Qué opinas acerca de las especies que son sacadas de su hábitat por la mano del hombre, ¿no? Bueno, en este caso considero yo de que es una mala práctica que se realiza únicamente para beneficiarse económicamente, ¿no? Porque estaríamos afectando directamente al ecosistema. ¿Qué propuestas de solución propondría usted para proteger la biodiversidad en el Perú? Que se empiecen a crear más parques, o bueno, más santuarios nacionales, más bosques o reservas eh, nacionales protegidos, ¿no? Donde el Estado pueda intervenir y pueda generar sobre todo una mayor concientización en la población. Entonces ustedes después de esto van a desarrollar las siguientes preguntas de la página 117 y la página 118.